vamos a conversar un poco sobre la protección y garantía de los derechos humanos en materia de registro civil, así como los mecanismos legales y las prácticas concretas que garantizan la protección del derecho humano a la identidad en Venezuela. Solo a partir de la Constitución del año 99 es donde comienza a establecerse por primera vez como derecho humano el derecho a la identidad, al nombre y a la inscripción en el registro civil, establecido en el artículo 56 de la Constitución. Asimismo, es solo a partir de esta Constitución que el constituyente no solo establece el nacimiento de un nuevo poder público, el poder electoral, sino que además entre sus atribuciones le asigna el registro del estado civil de las personas, hasta el momento funciones cumplidas por el Ejecutivo Nacional. Además, es importante recordar que esta Constitución tiene como objetivo fundamental la refundación de la República y la construcción de un nuevo Estado democrático y social de derecho y de justicia, garantizador del pleno desarrollo y garantía de los derechos humanos, consagrado en los artículos 2 y 3 de la Constitución, motivo por el cual debe procurar que el conglomerado social en su totalidad participe de los derechos y deberes civiles y políticos otorgados en esta. En este marco, la Carta Fundamental crea ese nuevo poder público, el poder electoral, y dando un viraje exponencial en su concepción, el Estado venezolano pasa a ser garante de los derechos de las personas. La Constitución es la norma suprema, así que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. De esta norma se deriva el mandato expreso constitucional de que las actuaciones de los agentes del Estado están supeditadas al respeto y garantía de los derechos humanos, los cuales son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con leyes que lo desarrollen. Artículo 19 de la Constitución. ¿Cuáles son los principios de derechos humanos? Los principios de derechos humanos están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y son la preeminencia de los derechos humanos, la progresividad e irreversibilidad, la universalidad, la no discriminación, indivisibilidad e interdependencia y la irrenunciabilidad. Pues bien, el reconocimiento del derecho fundamental de identidad en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como derecho humano fundamental originó que se produjeran una serie de cambios en el ordenamiento jurídico venezolano, debiendo adaptarse la normativa al texto constitucional, creándose nueva normativa a partir de leyes especiales, entrando entonces en vigencia la Ley Orgánica de Registro Civil. Por supuesto que esto no quiere decir que antes de la promulgación de la Constitución el derecho a tener una identidad no estuviera regulado, sino que es esta la que le otorga la distinción de derecho fundamental. Ya se verá más adelante cómo, a partir de la ratificación por parte de nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se reconoce el derecho de la niña y el niño a tener una identidad. Aunque a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, lo que adquiere este derecho, el derecho a la identidad y el estar inscrito en el registro civil, es una nueva dimensión dentro del Estado democrático y social de derecho y de justicia, que permite al Estado asumir de manera directa y efectiva las formas y maneras de garantizar y establecer los mecanismos de protección y satisfacción de tales derechos. Entonces, el rol que cumple el registro civil en la protección y garantía de los derechos humanos a la identidad, a la nacionalidad y a la ciudadanía, como pilares sobre los que descansan los demás derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales en materias de derechos humanos, está establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Registro Civil. El registro civil, al consagrarse como un servicio público esencial, garantiza el derecho humano a la identidad y la inscripción inmediata de las personas, que todo niño y niña tenga su identidad asegurada con inmediatez. A partir de promulgada la Ley Orgánica de Registro Civil, debe presentarse de forma regular, permanente y continua,
orientado al servicio de las personas, garantizando la gratuidad de todos los trámites. El registro civil, al consagrarse como un servicio público esencial, garantiza el derecho humano a la identidad y la inscripción inmediata de las personas. A partir de su regulación jurídico-normativa, desde la promulgación de la Ley Orgánica de Registro Civil, debe ser prestado de manera regular, permanente y continua, y por supuesto orientado al servicio de las personas, lo que va a garantizar entonces la gratuidad de todos los trámites, concibiéndose además bajo el principio de igualdad, seguridad, integridad, confiabilidad, accesibilidad y oportunidad. Al ser un servicio público esencial que garantiza el derecho humano a la identidad, constituyéndose en la base de otros derechos fundamentales, este servicio deberá ser gratuito, no discriminatorio, seguro, es decir, a través de datos ciertos, íntegro, tiene todos los actos y hechos vitales registrados, confiable, es decir, que la población y las autoridades creen en la institución, accesible, la población tiene facilidades para inscribir y pedir documentos, oportuno, inscribir dentro de los plazos legales y dar respuesta en el menor tiempo posible, y favoreciendo la simplificación y flexibilización de los trámites. Este nuevo modelo inclusivo constituye una plataforma eficaz al servicio de la ciudadanía, a partir del reconocimiento del derecho a estar inscrito en el registro civil como un derecho fundamental, lo que viene a constituir un giro radical en la forma como se encuentra regulado, organizado y administrado ese servicio, basándose y pasando así de un esquema privado al verdadero concepto de lo público, yendo desde la visión de la seguridad de los negocios y los intereses de la Iglesia al nuevo concepto de derechos humanos, estableciéndose un sistema centralizado con criterios uniformes para todo el país, por lo que el acceso al registro civil se erige en un derecho humano fundamental y un eficaz mecanismo de inclusión social. En cuanto al enfoque de derechos en la protección y garantía de los derechos humanos en materia de registro civil, tenemos que si bien el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, este reconocimiento jurídico se considera una condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de una persona. En este sentido, el reconocimiento del derecho a la identidad por parte del Estado a través del registro de nacimiento permite al niño o niña adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de derechos dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Es así que el derecho a la identidad, al nombre y a la nacionalidad se erigen en un umbral para garantizar la realización de todos los demás derechos fundamentales, puesto que a partir del reconocimiento formal por parte del Estado de sus ciudadanas y ciudadanos, se abre una puerta de acceso a los demás derechos constitucionales, tales como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pues bien, la protección del derecho a la identidad por parte del Estado posibilita el acceso a servicios básicos tales como salud y educación, permitiendo además el ejercicio de los derechos políticos. En este sentido, para que la inscripción de nacimiento del registro civil como acción directa de protección del derecho humano a la identidad constituya un portal de derechos, este deberá ser universal, gratuito y oportuno, entendiéndose por esto universal. El registro universal da cobertura y visibilidad a todos los niños y niñas en el territorio de un país, independientemente de su origen étnico, condición económica o ubicación geográfica. Gratuito, la gratuidad del registro de nacimientos es un mecanismo para conseguir la universalidad y oportunidad.
consiste en que el Estado no cobre tarifas ni oficiales ni extraoficiales por servicios de inscripción de nacimientos, de tal forma que no agregue otra limitante más para las personas viviendo en la pobreza o la extrema pobreza, y oportuno, el registro oportuno es inmediato al nacimiento. La garantía de los derechos humanos en materia de registro civil. En cuanto a las garantías, tenemos que siendo estas los mecanismos de protección de los intereses o las necesidades que constituyen el objeto de un derecho, constituye un elemento central para determinar su carácter más o menos fundamental dentro de un ordenamiento jurídico concreto, el mayor o menor grado de protección de un derecho. En este sentido, en cualquier ordenamiento jurídico, las primeras garantías que se reconocen a los derechos son las institucionales, entendiéndose por garantías institucionales todos aquellos mecanismos de protección y tutela de los derechos encomendados a órganos institucionales tales como el gobierno, el legislador, la administración o los jueces. En estados como la República Bolivariana de Venezuela, con una clara división de poderes, los mecanismos institucionales de garantía admiten al menos dos variantes: las garantías políticas en primer sentido y las garantías jurisdiccionales. Correspondiendo a las garantías políticas, aquellas vías de tutela cuya puesta en marcha se encomienda al Poder Legislativo, ordinario constitucional, al Gobierno o a la Administración. En cuanto a las garantías jurisdiccionales, serán aquellas vías de tutela cuyo impulso se confía a órganos de tipo jurisdiccional, esto es, a los tribunales ordinarios especiales, como los tribunales constitucionales. Las garantías políticas pueden considerarse las garantías primarias de los derechos fundamentales. Normalmente, consisten en normas y actos que los órganos legislativos y ejecutivos adoptan en tutela de los mismos. La garantía política, normativa, inmediata de un derecho fundamental es su garantía constitucional. El alcance de un derecho u obligación no se agota en el contenido mínimo previsto en las constituciones, que respecto de él incumben a los poderes públicos y al resto de los particulares. Por eso, una mejor protección del derecho exige que la garantía constitucional se complemente con garantías legislativas de desarrollo. Las garantías constitucionales y legislativas no es que sean suficientes para que un derecho sea eficaz, es decir, para que sus destinatarios puedan satisfacer realmente la necesidad o el interés protegido, siendo imprescindible contar además con un aparato administrativo material, tales como los funcionarios, equipos técnicos y recursos, así como con una serie de instrumentos jurídicos como reglamentos y actos de ejecución que van a permitir a la postre concretar al derecho tutelado. Se reconocen estos con el nombre de garantías administrativas. Pues bien, la satisfacción de los derechos fundamentales no depende entonces de manera exclusiva de la discrecionalidad del poder político, por lo que la gran mayoría de los ordenamientos del mundo prevé junto a las garantías políticas primarias de los derechos una serie de garantías jurisdiccionales secundarias destinadas a activarse cuando las primeras fallan, se incumplen o resultan insuficientes. En nuestro país, antes de la entrada en vigencia de la Constitución del año 99, la jurisdicción constitucional siempre se había atribuido al más alto tribunal de la República y no a un órgano jurisdiccional especializado. De manera que conforme a la Constitución del año 61, por ejemplo, la jurisdicción constitucional se ejerció por la Corte Suprema de Justicia en sala plena. Entonces, la Constitución del año 99 contempla como novedad la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establecida en el artículo 262, a la cual ahora se le ha atribuido la jurisdicción constitucional, consistente en la potestad anulatoria de las leyes y demás actos de igual rango y jerarquía o dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, así como en el ejercicio de otras competencias en materia de justicia constitucional enumeradas en el artículo 336 de la Constitución. Esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia,
al igual que todas las demás salas que lo componen, tiene como objetivo fundamental garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Y como todas las otras salas, puede considerarse el máximo y último intérprete de la Constitución, con el deber de velar por su uniforme interpretación y aplicación. Artículo 335, primera parte de la Constitución. En la Constitución vigente se mantiene la garantía según la cual todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. La Constitución incluye dentro del supuesto de esta garantía los derechos humanos garantizados por la Constitución, así como los reconocidos por las leyes, en atención al sistema de fuentes que en esta materia consagra el texto constitucional, y con el exclusivo objeto de ampliar y reforzar la protección de los derechos humanos. En cuanto a las garantías, tenemos que estos son los mecanismos de protección de los intereses o las necesidades que constituyen el objeto de un derecho. Como ya se ha dicho antes, el mayor o menor grado de protección de un derecho es un elemento central para determinar su carácter más o menos fundamental dentro de un ordenamiento jurídico concreto. En cualquier ordenamiento jurídico, las primeras garantías que se reconocen a los derechos son las institucionales. Aquellos estados como en nuestro país, con una clara división de poderes, tenemos entonces los mecanismos institucionales de garantía que admiten las variantes de garantía política y garantías jurisdiccionales. Podemos entonces afirmar que las garantías políticas se erigen en las garantías por excelencia de los derechos humanos fundamentales. Y las garantías secundarias están destinadas a activarse cuando las primeras fallan, se incumplen o resultan insuficientes. En la Constitución vigente se mantiene la garantía según la cual todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo. Veamos entonces que la Ley Orgánica de Registro Civil se erige en una ley eminentemente protectora y garante de los derechos humanos a la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la ciudadanía y a todo ese conjunto de derechos vinculados con la identidad de una persona. Revisando la norma, se destaca, primero, que en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Registro Civil se establecen dos finalidades esenciales relativas a asegurar la identidad biológica y la identificación de toda persona y a garantizar el derecho constitucional a estar inscrito en el registro civil. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece el deber en que se encuentra el Estado, a través del organismo con competencia en materia de registro civil, es decir, los órganos de gestión del registro civil, de inscribir los actos y hechos jurídicos allí mencionados, destacando además el reconocimiento y respeto a las costumbres y tradiciones ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, destaca en el artículo 5 la concepción legal del registro civil como servicio público esencial, destacando su carácter regular, continuo, ininterrumpido y orientado al servicio de las personas. Se establece además una obligación de hacer, por parte del Estado, a través del registro civil, para garantizar el derecho humano a la identidad a través de la inscripción de los actos y hechos declarativos, constitutivos o modificatorios del Estado civil, concluyendo el artículo con la gratuidad de la prestación del servicio. Por otro lado, en cuanto a los principios consagrados en la Ley Orgánica de Registro Civil, a partir del artículo 6 y hasta el artículo 15, son la piedra angular de la norma, es decir, son las líneas para interpretar las normas.
Tenemos entonces los principios de publicidad, eficacia administrativa, el principio de la información, de accesibilidad. Los servicios de las oficinas y unidades de registro civil deben procurar cubrir todo el territorio de un país y se debe brindar especial atención a zonas de alta incidencia de subregistro, así como la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a esta en términos geográficos y también mejorar la accesibilidad a los servicios. Tenemos además el principio de unicidad, de fe pública, de primacía, uso de la tecnología, principio de igualdad y no discriminación, principio de interpretación y aplicación preferente. Vemos cómo tales principios transversalizan la norma y se materializan en la práctica a través de las acciones impulsadas por el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a las prácticas concretas del registro civil en la protección y garantía de derechos humanos relacionados con su competencia, tenemos que el Estado debe estar en capacidad de garantizar a las personas su inscripción en el registro civil en forma gratuita, donde la inclusión sin duda alguna es el elemento esencial, fundamental, pues ahora se está dotando de identidad no solo a las niñas y niños al momento de nacer, sino además se han encontrado personas que por razones de pobreza estructural, por razones de exclusión histórica, han estado impedidas de ejercer sus derechos ciudadanos. Por tal razón, entendemos que si bien el fin primordial del registro civil es garantizar el derecho humano a la identidad, a partir de allí se desarrollan un conjunto de medidas legales que promueven y establecen las bases para hacer efectivo ese derecho. Tales como cuáles, al consagrarse el registro civil como servicio público esencial, estamos garantizando el derecho humano a la identidad, con la distribución de las oficinas y unidades de registro civil de forma tal que favorezcan la accesibilidad. Recordemos que es uno de los principios del registro civil, establecido en el artículo 32, la distribución territorial, con el otorgamiento de rango legal a las unidades de registro civil en establecimientos de salud públicos y privados, en aras de alcanzar la inmediatez de la inscripción, con la instalación de unidades de registro civil accidentales, al facultarse al Consejo Nacional Electoral para que organice, coordine, dirija y supervise operativos extraordinarios de inscripción en el registro civil, al establecerse con precisión la posibilidad de las declaraciones extemporáneas mediante la implementación de un breve procedimiento administrativo, involucrándose además a los órganos de protección de niños, niñas y adolescentes, eximiéndose así de sanción a los particulares que no hayan realizado la declaración del nacimiento a tiempo, a los fines de posibilitar que sin temor a ser sancionadas, estas personas puedan dirigirse a realizar la inscripción correspondiente. Esto tiene que ver con la desjudicialización de algunos procedimientos, como la inscripción de mayores de edad, a través de providencia administrativa que dicta la Oficina Nacional de Registro Civil, el procedimiento de reconocimiento en sede administrativa, la rectificación de actas de registro civil en sede administrativa, entre otras. Así como al garantizar la confiabilidad de la información como mecanismo de protección del derecho constitucional a la privacidad e intimidad de una persona, limitando el acceso a los datos sobre residencia de una persona y a los asientos sobre filiación en caso de niños, niñas y adolescentes. Y al desarrollar todo un articulado orientado a garantizar la inscripción de nacimientos, estableciéndole una obligación de hacer a organismos como los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, para que velen porque se cumpla con la inscripción del recién nacido en las unidades de registro civil en establecimientos de salud públicas y privadas. Esto solo por mencionar algunos de los mecanismos legales por los que se protege y garantiza el derecho humano a la identidad, sin que tal enunciación signifique que esta protección se agote en tal enunciación, solo que por razones de tiempo hay que dejarlo hasta allí para que pasemos a analizar otro punto. Desde el Consejo Nacional Electoral, a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral, se vienen desarrollando un conjunto de acciones que han permitido la universalización y accesibilidad del registro civil y el derecho a la identidad, el fortalecimiento de las políticas,
las instituciones públicas y la legislación del país, la participación ciudadana y la sensibilización, la identificación de mejores prácticas, así como la promoción de la cooperación internacional y regional, destacando, entre otras acciones, la implementación de jornadas extraordinarias de registro civil. Estas tienen un doble objetivo: acercarse a la colectividad a partir de las visitas a las unidades de registro civil en establecimientos de salud, a los fines de hacer llegar de primera mano la información a las madres acerca de la importancia y el significado del registro civil y de la obtención del documento de identidad. Y por otro lado, el contacto directo con los consejos comunales para intercambiar información sobre el registro civil, articulándose esfuerzos con el poder popular para llevar el registro civil directo a las comunidades, eliminando así el subregistro de nacimientos. En este punto es importante destacar la importancia que hay no solo de concientizar al colectivo sobre el registro civil como garante del derecho a la identidad, sino además sobre el nivel de corresponsabilidad en que se encuentra la comunidad en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica consagrada en la Constitución. Segundo, los acuerdos interinstitucionales alcanzados en el marco del Sistema Nacional de Registro Civil también constituyen una clara acción en pro de la garantía del derecho humano a la identidad y el registro universal de nacimientos, optimizándose además la prestación del servicio registral, mejorando la cobertura y calidad del mismo. Vemos cómo estos acuerdos interinstitucionales impactan directamente en la optimización de la prestación del servicio público de registro civil, la unificación de criterios en todos los organismos que están directamente vinculados al Sistema Nacional de Registro Civil. Tercero, la consolidación de las unidades de registro civil en establecimientos de salud públicos y privados, URCES, inicialmente implementadas por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud hacia el año 2004. Actualmente existen cerca de 220 URCES, en las cuales se registra el nacimiento inmediatamente después de su ocurrencia. Cuarto, marco jurídico adecuado. La adecuación del marco normativo de registro civil a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la promulgación de la Ley Orgánica de Registro Civil y su reglamento número 1, así como la implementación de manuales de procedimientos. Quinto, la regulación de los criterios y procedimientos en materia de rectificación de actas de registro civil. Sexto, la organización, programación y ejecución de programas para la formación y capacitación del talento humano de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Registro Civil. Séptimo, digitalización de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción en el marco del proceso de automatización del registro civil venezolano, en aras de hacer más seguros, confiables, ágiles y oportunos los trámites de registro civil que actualmente se realizan en forma manual o en unos pocos casos de manera informatizada, aunque sin los estándares de seguridad de la información que requieren estos datos tan sensibles como lo son la identidad y el estado civil de las personas. Octavo, la realización de 2 encuentros interinstitucionales de especialistas en registro civil, encuentros internacionales que han sido enriquecedores como espacio de discusión que ha permitido un intercambio horizontal de experiencias orientadas a conocer las mejores prácticas de los registros civiles de la región. Y de estos 2 encuentros internacionales se han recogido todas las experiencias a través de 2 libros que fueron publicados por el Consejo Nacional Electoral. Y por último, la implementación de unidades móviles de registro para acceder a poblaciones de difícil acceso. El conjunto de estas y muchas otras acciones evidencian el deber del Estado de garantizar los derechos de sus nacionales, dirigiendo, en consecuencia, políticas públicas tendientes a garantizar el derecho humano a la identidad, recordando que la ley establece las condiciones administrativas correspondientes, debiendo procurarse una pronta y diligente respuesta frente a las necesidades de los particulares, antes que convertirse en un obstáculo que impida patentizar la protección del derecho humano a la identidad y de ser inscrito inmediatamente después del nacimiento, tal y como lo consagra nuestra Carta
fundamental. Concluye entonces la segunda clase de la primera sesión. Vayan por favor a la actividad correspondiente y resuélvanla. Suerte, participantes.